Hola jóvenes, buenos días, buenas tardes, de hecho, bienvenidos a la sesión del día 1 de junio del 2021. Hoy empezamos este sexto mes del año, ya pasaron 5, estamos en el sexto y este mes es bastante conocido, como seguramente muchos sabrán, por ser el mes del Pride, del orgullo LGBTIQ+. Entonces, hay que reflexionar un poquito sobre nuestras acciones al respecto. Bien, el día de hoy estaremos platicando sobre la sesión del día de ayer, básicamente, referente a la actividad que por ahí les dejé para que hicieran. Tienen todavía lo que resta el día de hoy para entregar, pero por ahí más o menos la mitad de ustedes ya lo hizo. Muchas gracias por ello. Para los que no, pues bueno, todavía nos queda un poquito de tiempo. Y pues en realidad vamos a comentar cómo les fue con sus tareas, de hecho. Entonces, pues, todos aquellos que no lo hicieron o que no lo han hecho todavía, ya más o menos tendrán las respuestas a su alcance, aunque de todas formas, como les estoy pidiendo evidencia y demás, pues tendrán que realizar el proceso. O como muchos seguramente lo estarán haciendo, se lo van a copiar a alguien más. Pero en todo caso, vamos a platicar un poquito sobre eso. La tarea del día de ayer consistía en identificar con base en estas 5 marcas que tenemos en pantalla a qué clase pertenece cada una de ellas e identificar también la viabilidad de registro, es decir, saber si dentro de Marcia y Marcanet, o solamente alguna de las dos, dependiendo de cómo realizar una búsqueda, saber si es que ya existe algún registro de marca que pudiera impedir el registro precisamente de estas 5 marcas. Y empezamos con The Sauce Factory, la primera marca que por ahí les estuve encargando. Levantando la mano, ¿quién quiere participar primero? ¿A qué clase pertenece y tiene o no tiene viabilidad de Sauce Factory? Ok, empezamos con Sheila. Bueno, yo encontré que pertenece a la clase 43 de servicios de restaurante. Y de viabilidad encontré que no es viable. ¿Digo el por qué? Sí, por favor. Bueno, yo lo considero que no es viable porque encontré 2 empresas similares, bueno, 2 marcas que ya están registradas similares. Una se llama The Sausaje Factory y la otra Sauce Factory, y que son similares a la marca que nos proporcionó. Correcto, muy bien. Tenemos en este caso 2 marcas que son muy similares, una más que la otra. Tenemos por un lado Sausage Factory o Sausaje Factory, que en este caso, si las traducimos, pues bueno, son elementos que significan cosas distintas. Una significa salchichas, la otra significa salsa. No hay tanto problema con ese registro. Pero por el otro, como nos comentaba Shelley, que seguro lo encontraron todos los demás, Sauce Factory, que es de hecho la misma marca, solamente que sin el D. En este caso particular, The Sauce Factory es un restaurante el cual ayudamos a crear por ahí 2015-2016. En ese caso, de hecho, me parece que ya les he platicado un poquito la historia a muchos de ustedes, pero si no, pues aquí va. El primer proyecto que tomamos como empresa consultora, mis compañeros y yo, fue precisamente el de The Sauce Factory. Este es un emprendedor, empresario de aquí de la ciudad, el cual tenía el interés por crear un restaurante. Específicamente, su idea de negocios consistía, bueno, la quería orientar hacia un restaurante que se dedicara a la venta de snacks, digamos, pre-fiesta. No de comidas así grandes, no de restaurante de 5 estrellas, no restaurante de lujo ni nada, sino más bien alitas o costillas y elementos similares. De hecho, probablemente algunos de ustedes fueron a esos Factory cuando estuvo funcionando y pues tenía un concepto bastante interesante. Por ahí tuvo un buen éxito, después tuvieron que cerrar por algunos detalles, pero bueno. Entonces, esto estamos hablando de 2015. Es nuestro primer proyecto, éramos 5 personas. De esas 5 personas, ustedes conocen al maestro Eric, me conocen a mí, otras 3 personas, además de nosotros 2, 3 compañeras.
Y teníamos esa inquietud por crear una consultora y ayudar a las empresas y ganar dinero de eso, obviamente, monetizar con nuestro conocimiento a partir del trabajo realizado ayudando a las empresas. Un poquito lo que están viendo en la materia de consultoría, pues bueno, es exactamente eso. Entonces se nos acercó a esta persona por X o Y circunstancias, tuvimos contacto y nos comentó precisamente de esta idea que traía y de que necesitaba ayuda para crear su restaurante. Entonces, después de platicar por ahí en un rato, ya llegamos al punto de, ¿sabes qué? Sí, vamos a trabajar juntos. Este va a ser nuestro primer proyecto, vamos a aprender junto contigo. Entonces, él tenía conocimiento de que era nuestro primer proyecto y nos quería ayudar a la vez de que nosotros lo ayudábamos a él. En ese momento, el proyecto que se contrató como tal tenía la intención de crear todo un plan de negocios para su restaurante. Pero ese plan de negocios incluía todos los elementos. Los que vimos en la materia de emprendimiento, vieron en la materia de emprendimiento en su momento, o en la materia de formulación y evaluación de proyectos, cuestiones bastante similares. Una sección administrativa, una sección financiera, una sección de marketing, una sección de análisis técnico, organizacional, etcétera. Estamos hablando entonces de que además de esas secciones teníamos que incluir dentro de su plan de negocios otros aspectos más concretos, estrategias específicas de mercadotecnia, estrategias específicas de marca, la creación o construcción de esa marca para la empresa, las corridas financieras de todos sus estados, un manual organizacional de procedimientos, otro de puestos, etcétera, un chorro de cosas. Entonces, vamos a enfocarnos específicamente en la parte de marcas, que es la que nos interesa en esta materia. Dentro de la parte de marcas, cuando estábamos en las pláticas, en las negociaciones, cometimos un error bastante importante respecto a la forma en que se iba a realizar el proyecto. Específicamente hablando de la parte de la creación de la marca. Es un error que no es quizá tan común en muchas empresas, pero que en algunas sí les sucede, como a nosotros. ¿Cuál creen que haya sido ese error que cometimos? Un error de nosotros como consultora a la hora de negociar o a la hora de poner por escrito las cosas que íbamos a hacer nosotros o iba a hacer él. ¿Cuál creen que haya sido ese error? Hablando de la construcción o la creación de propuestas de marca. Y repito, me parece que ya se los había comentado muchos de ustedes. Estamos hablando precisamente de cuestión de algunos límites en concreto. Entonces, varios de ustedes ya se saben la historia, pero para los que no, ¿cuántas propuestas de marca, cuántas propuestas de nombre de marca creen conveniente que una empresa consultora le presente a su cliente? Imagínense el escenario. Digamos que ustedes son el consultor y yo soy el cliente. Y les estoy pidiendo que me creen una marca para mi nuevo negocio. ¿Cuántas propuestas me propondrían? Pónganlo en el chat, por favor. Escriban solamente el número. ¿Cuántas propuestas me presentarían para saber o para yo identificar cuál me gusta más? Ok. Michael nos dice 5, Michelle, Emiliano, Litsi, Joana, Patty, Lady, Cynthia nos dicen que 3. Bien, buen número. En promedio, estamos hablando de que las empresas que se dedican a esto presentan 3 propuestas. ¿Qué pasa si al cliente no le gusta ninguna de esas 3 propuestas? Pues vuélveme a contratar y te entrego otras 3 propuestas, pero es un pago diferente. Oye, no me gustaron ni estas 3 ni estas 3. Bueno, vuélveme a contratar y te entrego otras 3 para que sean 9 propuestas. Pero ya me pagaste 3 veces. Y si no te gustan, te puedo volver a hacer otras 3 por otra cantidad, y así exactamente como nos dice Calzada, hasta que te guste una. Me sigues pagando. ¿Ok? En promedio son 3 propuestas las que hacen las empresas. Las que hacemos las empresas consultoras.
Algunas otras hacen 5, otras solamente hacen una, y si no te gusta, pues bueno, vuelves a contratar y demás. ¿Cuántas propuestas creen que hicimos nosotros? Repito, muchos de ustedes ya se lo saben. En la primera ocasión en que nos reunimos con él para hablar de este tema de marcas, estuvimos generando una lluvia de ideas entre nosotros y más o menos creamos 30 y pocas propuestas de marca. De esas las filtramos precisamente con un proceso como el que hicieron ustedes ayer de búsqueda de marca, de búsqueda de factibilidad, de búsqueda fonética, y de las 30 nos quedaron como 17, una cosa así. Entonces en la primera reunión llegamos, hicimos 17 propuestas, obviamente nuestro cliente va a estar feliz y va a escoger una de esas 17. Pues no. No, Enrique, ¿sabes qué? No me está gustando. ¿Me pueden presentar otras propuestas? Sí, claro, no hay ningún problema, con todo gusto. Regresamos, nos ponemos a pensar otra vez en más propuestas, ideamos otras 15, 20, 20 y tantas, filtramos otra vez, se quedan 15, 10, una cosa así, 12 propuestas. Siguiente reunión, nos juntamos, presentamos las propuestas. Oh, no, hombre, Enrique, ¿sabes qué? Me siguen sin convencer. Este medio me gusta, pero no me encanta. Entonces, ¿no tendrás como que más propuestas? Sí, claro, Sergio, con todo gusto. Nos vamos. Y en este momento, un dato importante que no recuerdo si se los había comentado en la vez pasada que se los había platicado, es que me acuerdo mucho de la carita que tenían mis compañeras que se dedicaban precisamente a la parte de marcas. Yo me dedico a la parte de la protección y todo esto, no tanto al diseño, pero ellas dos sí. Entonces, a la hora de que nos estaba diciendo, es que no me gusta, su carita era de sorprendidas, enojadas, frustradas, a punto de explotar. Para la tercera vez ya estábamos muertos de la cabeza, ya no sabíamos qué pensar, ya habíamos hecho 40 o 50 propuestas distintas y ya habíamos filtrado un chorro y lo habíamos presentado y nada. Entonces, en la tercera vez, en lugar de pensar en 20 o 30 propuestas, pensamos como en 15, 10, 12. De esas filtramos y nos quedaron como 8. Le presentamos esos 8. Esta medio me gusta, pero ¿me podrían presentar más propuestas? Oh. La primera vez y la segunda dijimos, no pasa nada. La tercera ya estábamos a punto de explotar, y en la cuarta sí dijimos, si no le gusta en esta ocasión, ya, la fregada, que se quede con el que quiere, si no ya no le vamos a presentar más. Entonces, con muy poco en nuestra cabeza ya por pensar para ese tipo de proyectos, estuvimos generando una nueva lluvia de ideas. Pensamos como 9 o 10, de esos filtramos y quedaron como 6, y ya por fin. ¿Sabes qué, Enrique? Muy bien, me gusta me gusta esta otra y esta otra. Le gustaron 3, al final se quedó con 2. Pero ¿cuántas propuestas fueron entonces? De las que pensamos fueron como 30, después como 20, después como otras 15, después tal y tal. Pensamos como en 90, 97 propuestas distintas. Filtrándolas de las que les presentamos específicamente a él, las que encontré que sí tenían viabilidad de registro, fueron como la mitad, como 40. Entonces, mientras una empresa está hablando de presentar solamente 3 propuestas, nosotros presentamos 40. Estamos hablando que presentamos el trabajo de 13 proyectos en uno solo. Este es uno de los errores más importantes que cometimos cuando estábamos iniciando con la consultora. Y es un error que espero yo que ustedes no cometan, por eso se los platico. 40 propuestas le hicimos a este cliente. No le gustaban, no le gustaban, no le gustaban. Y nosotros en ningún momento pusimos un límite. Ojo, ese límite se tiene que poner desde el principio dentro de un contrato. Allí estableces qué es específicamente lo que le vas a entregar, cómo lo vas a hacer y demás.
Ya seguramente lo están viendo o lo estarán viendo próximamente en la materia de consultoría, pero pues espero les sirva la experiencia para ello. A final de cuentas, escogió de Source Factory, todo bien. Pero ojo, esto era solamente la parte del nombre. Y pues la marca no es nada más un nombre. La marca trae consigo por lo menos parte de imagen. Entonces teníamos que presentar propuestas de imagen también, propuestas de logotipo. ¿Y cuántas creen que les presentamos? En este caso ya no fueron tantas. Presentamos como 5, le gustó una casi de inmediato y después hicimos pequeños cambios en el diseño y listo. A final de cuentas, la marca que quedó registrada, que ustedes encontraron como Source Factory, pero pues en la práctica le llamamos The Source Factory. Por ahí el logotipo tenía algunas botellas que representaban botellas de salsa, cada una con diferentes colores, con diferente cantidad de humo saliendo de ellas, para representar el picante que tenía cada una y tal. Y se suponía que en el concepto las salsas iban a ser la parte más importante del restaurante y se le iba a dar mucho enfoque hacia ello, tanto para las alitas, para las costillas y para todo lo que se iba a vender allí. En la práctica, pues bueno, se desvirtuó un poquito ese concepto, no se le dio tanto hacia allá, pero bueno, esas fueron ya decisiones propias del empresario, no de nosotros. Entonces, espero tomen la experiencia y pues tengan la posibilidad de, si les toca realizar un tipo de consultoría de estas, pues bueno, cobrarlo bien. En algún momento me preguntaban, bueno, por ejemplo, en los grupos de la mañana me preguntaban cuánto había cobrado por ese proyecto. Pregunta Brian que si solo se registró como Source Factory. Sí, el registro fue solamente Source Factory, no se registró el D. ¿Por qué no? Básicamente porque es un artículo innecesario, es como un el o la. Da igual si se ponía dentro del registro o no. Y a la hora de escribirlo se puede escribir de Source Factory sin problema. Entonces, pues sí. Bueno, ¿cuánto cobramos por ese proyecto? Les decía, no fue solamente la parte de marcas, que por sí solo representaba un costo bastante elevado, sino que fue todo un plan de negocios que incluía todas las partes que ya les decía al principio de la historia. En ese caso particular, cobramos 20,000 pesos. ¿Es algo elevado? ¿Es algo bajo? En este caso es algo bastante bajo. En ese momento, un par de compañeros que estábamos en el equipo ya habían salido de maestría, otros 3 estábamos por concluir la maestría, teníamos experiencia con trabajos estudiantiles en carrera, así como lo tienen ustedes en este momento, algunos otros trabajos que hicimos durante la maestría y algunos otros que hicimos en la práctica, pero muy pequeñitos. Entonces no teníamos mucha experiencia. Pero sí sabíamos, por ejemplo, cuánto cobraba una consultora ya establecida con 10 años en el mercado. Cobraba entre 40 y 50,000 pesos un proyecto de este tipo. ¿Okay? Sabíamos nosotros que nosotros no podemos cobrar 50,000 pesos porque no teníamos esa experiencia, y esa experiencia que no teníamos entonces nos impedía conocer específicamente el mercado, no conocíamos de forma particular los pasos específicos que teníamos que realizar, no teníamos conciencia clara de casos como el tema de las marcas y las propuestas y demás. Por eso decidimos, ¿sabes qué? No podemos cobrar esa cantidad, vamos a irnos a la mitad, que serían 25,000 pesos, pero a algunos de nosotros se nos hacía un poquito elevado, entonces le bajamos a 20. Y 20 fue lo que cobramos al final. En este caso tomamos esa decisión pues por esos motivos, más o menos ver el mercado y nuestra experiencia y demás. ¿Cuánto cobraría yo o nuestro equipo de trabajo un proyecto como esos el día de hoy? Estamos hablando de 50 a 60,000 pesos. Porque pues bueno, ya tenemos más experiencia, ya hemos trabajado con bastantes empresas, ya hemos hecho una serie de cosas que nos permiten cobrar ese tipo de cantidades. Para algunas personas, de hecho, sigue siendo bajo, comparándolo, por ejemplo, con una empresa de prestigio nacional o internacional, es una cantidad bastante baja. Hay empresas que cobran 300, 400, 500,000 pesos por un proyecto de este tipo, pero van dirigidos a otro sector. Para una microempresa, como un restaurante de este tipo, 50,000 pesos es un precio bastante justo.
¿Cómo llegamos a ese tipo de cantidades? Y esto recomendación también, si es que lo quieren tomar. Hay diferentes formas de calcular cuánto vas a cobrar en una consultoría. La principal y la que nosotros más utilizamos es a partir de horas hombre. Y esto tiene que ver con las horas que vas a dedicar a trabajar en ese proyecto. En el mercado de consultoría, más o menos el promedio de costo está en 500 pesos. Es decir, tú calculas cuánto tiempo vas a tardar en desarrollar el proyecto y a ese tiempo lo vas a multiplicar por 500 pesos. Ese es el costo de tu trabajo. ¿Ok? Eso es lo mínimo que podrías cobrar. Entonces, si vas a tardar 10 horas en desarrollar tu proyecto, multiplica 10 por 500 y serían 5,000 pesos. Si vas a tardar 20 horas, serían 10,000 pesos. Si vas a tardar 50 horas, serían 25,000 pesos. ¿Okay? Así vas calculando y es una forma bastante efectiva de hacerlo. Ojo, esto es la parte de costo. Además de eso, le puedes agregar una ganancia adicional y en lugar de multiplicar por 500, puedes multiplicar por 700 o por 800 o por 1000 y ya te genera una ganancia bastante adecuada. Si vas a realizar traslados, pues bueno, los viáticos corren por cuenta del cliente. Si vas a tener que quedarte en algún otro lugar, lo mismo, el hospedaje pues, es por cuenta del cliente y demás. Son aspectos que debemos de considerar. Esa es la forma que usamos normalmente en proyectos de tiempo. Pero también habrá ciertos proyectos en los cuales cobramos por aspectos en concreto, por servicio en concreto. Por ejemplo, el plan de negocios que les decía, 50,000 pesos aproximadamente, pero podría subirse o bajarse dependiendo del tipo de empresa. Para, por ejemplo, registrar una marca, la asesoría en el registro de marca, 500 pesos, algo representativo, porque no es como que me vaya a tomar mucho tiempo, ni tampoco es como que te vaya a resolver la vida un registro de marca. Entonces cobramos 500 pesos con eso. Una creación de una marca con 3 propuestas nada más, estamos hablando entre 7 y 10,000 pesos. Un manual de imagen corporativa con diseño de marca, estamos hablando de entre 10 y 15,000 pesos. Entonces más o menos por ahí serían los precios que estamos o que manejaríamos en este momento. Repito, ya con la experiencia, ya con el conocimiento y demás. Y más o menos esto les da a ustedes una idea de cómo cobrar. Porque también me preguntaban hace rato, por ejemplo, en los otros grupos, profe, pero si usted estaba saliendo de maestría y ya tenía otros compañeros del equipo que habían salido de maestría, ¿cómo puede ser posible que no supieran el tema de cuántas propuestas de marca presentar, o cuánto cobrar, o cómo generar ese tipo de trabajos? Y tienen razón, es una pregunta súper válida. Pero la explicación también es muy sencilla. Cuando yo estaba estudiando, a mí nadie me explicó cómo cobrar. A mí nadie me explicó cómo generar en la práctica este tipo de proyectos. A mí nadie me explicó tampoco cómo es que se tenía que presentar ante el cliente. Entonces, como nosotros estábamos naciendo en ese sentido y nadie nos había dicho antes en la práctica cómo se realizaba, pues prácticamente estamos tanteando el terreno. Por eso también me gusta compartir esto con ustedes para que más o menos aprendan. Y en general, cuando tengan maestros que en la práctica hayan hecho cosas, pues traten de exprimirlos lo más que se pueda para aprender. Eso es sumamente importante dentro de su formación. Muy bien, entonces ahora sí regresando. The Sauce Factory, clase 43 de restaurantes, ¿es viable? No es viable porque ya está registrada una marca bastante similar, de hecho igual. Pasamos a la segunda, Brambilla. ¿Quién tiene Brambilla? Lady, adelante. Sí, a mí la marca Brambilla, bueno, la encontré en la clase 30 y me resultó que es viable. Encontré 4 marcas, pero ninguna se le parece. Ok, muy bien. En este caso, Brambilla referentes a galletas. Y hubo varios comentarios también de otros grupos que tuvieron problemas para encontrar la clase de las galletas. ¿Tuviste problemas, Lady? No, profe. Ok, excelente. De hecho, en los otros grupos
fue bastante confuso. No sé por qué batallaron tanto para encontrar la clase de las galletas, y es bastante sencillo. Si alguien de aquí tuvo problemas, pues me lo explica, por favor, porque no sé por qué sus compañeros de la mañana no supieron. Venían diferentes tipos de galletas, comenta Michael. Ok, el problema más grande era abrir Marcia, ok. Sí, justo, también algunos compañeros de ustedes me estuvieron platicando que tenían problemas para entrar a la página. Pero bueno, no menciona como tal galletas. Sí lo menciona, justo en la mañana cuando me comentaron eso, entré a Marcia, perdón, a Clasnisa, y sí viene galletas específicamente, y de diferentes tipos de galletas, eso sí. Y además de que yo también ya había mencionado el tema de las galletas y de café y otros aspectos, viene en alguna presentación. Galletas para personas y animales, ok. Entonces, pues bueno, en general me parece que no era tan complicado, pero bueno, ok. Lo dice Roberto que solamente checó en Marcia. A lo mejor ese fue el detalle, que muchos no checaron en Class NISA primero. Ok, entonces de Sauce Factory, clase 43, ya está registrado. Brambila, clase 30, y no está registrado. Entonces, sí tiene viabilidad. Si alguno de ustedes quiere registrar la marca Brambila para galletas, pues adelante. Tienen mi aprobación. Vamos con Inconsur. Inconsur, ¿en qué clase va Inconsur? Levantando la mano. Roberto. Yo lo puse que va en la clase 42 y no es viable porque existe una marca que suena igual y tiene fecha de terminación en 2027. Ok, muy bien. ¿Suena igual o es exactamente igual? Bueno, es exactamente igual. En este caso es exactamente igual, sí, exactamente, lo dice Brian. En este caso es una marca de Tampico. También trabajé con ellos. Estuve trabajando en una ocasión que fuimos a dar algunas pláticas a Tampico, a la Facultad de Arquitectura, me parece, Arquitectura y Diseño, y también a la Facultad de Comercio y demás. Se acercaron conmigo para preguntarme todo el tema de marcas. Ellos son una empresa que nacieron desde los 80, principios de los 80, como el 82, 84. Entonces, imagínense, tenían más de 30 años en el mercado y nunca se les había ocurrido registrar su marca. Son una empresa que se dedican precisamente a temas como y también a maquinarias, equipo y otros elementos, tanto para temas mexicanos, pero también aspectos internacionales. De repente hay empresas de Alemania, de Inglaterra, de España, de Portugal que los contratan para algunos aspectos relacionados con software o con maquinarias y demás. Entonces, 30 años en el mercado, 33 para ese momento, y todavía no se les ocurrió registrar su marca. Se acercaron con nosotros, más o menos vimos que era lo que tenían como proyecto, realizamos una búsqueda de factibilidad, vimos que estaba todo bien, y pues procedimos también a ayudarlos a registrar su marca. Fue bastante rápido el proceso, se los entregaron en menos de 6 meses, y pues bueno, actualmente Inconsur ya tiene registro de marca, está bastante bien. Vamos con la que sigue, con Sondi. Michael. Sí. Ahí en la marca Sondi, yo lo busqué y encontré que está en la clase 15 y puse que sí tiene viabilidad para el registro de la marca porque no encontré otra marca parecida. Ok, había algunas que eran más o menos parecidas. Quizá la más parecida era Sony, que obviamente todos la conocemos y también tiene su registro de marca en la clase 15, entre otras. Sin embargo, esa que es como que la que más se parece, pues van a bastante distinta. Sondi tiene una D y Sony no tiene, y aparte se escribe con Y, entonces visualmente también es distinta. Por ende, como bien nos dice Michael, sí es viable su registro, no hay ninguna que se le parezca lo suficiente como para que llegue a impacto. Finalmente tenemos 12 roasters. ¿Quién tiene 12 roasters? Pati, adelante, Medina. Sí, yo la busqué también y ya identifiqué que pertenece a la clase 30 y para mí no es viable ya que existe otra marca que se llama Café 12 Roasters que
aunque tiene como extra el café, pues es lo mismo. Exactamente, es exactamente lo mismo. Muy bien, va en la clase 30, igual que las galletas, igual que otros productos bastante diversos, pero que tienen que ver con alimentación. En este caso, no es viable. Dos arrostros que también ya lo habíamos platicado en algún momento. De hecho, por aquí tengo una bolsa de café, una marca local de café bastante. No me gustó tanto, de hecho, tengo poco que la compré. Al menos el café normal no me gustó tanto. Pero pues es una marca local, estamos apoyando de todas formas. Muy bien, entonces de las 5 son 3 que ya no son viables, que ya están registradas, que tienen vigencia, incluso 2 roasters se registró en 2018, me parece, y es vigente hasta el 28. Inconsur en 2016 o 17 y tiene registro hasta el 27, más o menos. Y de esos Factory que registramos en 2016, si no me equivoco, y tendrá registro hasta 2025, 2026, por ahí. Entonces, ninguna de esas 3 marcas nosotros las podemos registrar porque ya están registradas, al menos en estas clases específicas que comentamos. Sin embargo, encontramos 2, Brambilla y Sondi, que sí están disponibles para su registro, al menos en la clase 30 y 15 respectivamente. Así es como iniciamos una búsqueda para registros de marca. Ya sea que nosotros vayamos a registrar una marca o que vamos a hacerlo para un cliente, la parte inicial tiene que ser esta. Número 1, identificar su clase a partir de la clasificación de NISA. Número 2, identificar su viabilidad a partir de una búsqueda fonética, que es precisamente lo que ustedes realizaron en la actividad precisamente el día de ayer. Bien, una vez que ya tenemos identificados estos elementos, podemos pasar a lo que sigue, que es una búsqueda figurativa. Como les decía hace un rato con el ejemplo de Sauce Factory, cuando estamos creando una marca, en la mayoría de los casos no es solamente un nombre, tenemos que agregarle temas figurativos, temas de figuras, temas de símbolos, temas de formas. Y en este caso, también tenemos que identificar si esa figura, esa forma, ese dibujo, ese símbolo que creamos para nuestra marca ya está registrado o si todavía está disponible, si no hay nada igual. A eso le llamamos precisamente búsqueda figurativa. Identificar la factibilidad de registro de una marca por su parte innominada, por la parte simbólica, por la parte del isotipo. ¿Okay? Esto también dentro de la base de datos del INPI. Y para poder crear una búsqueda figurativa, la mayoría de las personas que nos dedicamos a esto, tenemos que tener conciencia de una clasificación de elementos figurativos. Una clasificación parecida a las clases de NISA, pero en este caso que se orienta hacia figuras. La idea de esto es tratar de facilitar la búsqueda, porque imagínense, por ejemplo, cuando estamos haciendo la búsqueda por palabras, pues es sencillo, en un buscador ponemos una palabra, y si se parece esa palabra a la que yo estoy buscando, perdón, los resultados a la palabra que yo estaba buscando, me lo va a mostrar. Si no hay ninguna parecida, no me va a mostrar nada, o me va a mostrar palabras que medio se parecen, las voy a descartar fácil. Pero ¿cómo le hago con una imagen? Una imagen, imagínense, tendríamos que revisar todas las imágenes registradas, que son cientos, miles, cientos de miles o millones incluso. Entonces, a ver, tengo mi imagen y tengo la registrada 1. ¿Se parecen? No. Vamos con la 2. No. 3. No. 117,000. No. 2,123,327. Sería demasiado. Para eso existe la clasificación, para facilitar la búsqueda. Y esta se hizo con base en un acuerdo que se llama Acuerdo de Viena. Y por ende, así como existe la clasificación de NISA, en este caso existe la clasificación de Viena. Este es un sistema jerárquico que va de lo general a lo particular y que divide todos los elementos figurativos que puedan existir en algunas categorías, divisiones, secciones y subsecciones. ¿Cuántas? ¿Se acuerdan de la clasificación de NISA, que tiene 45 clases? Pues bueno, la de Viena tiene 29 categorías. Entonces, hasta aquí, pues está bien padre, es más corto, es más sencillo de buscar. Pero no, tenemos que ser muy precisos en las búsquedas figurativas. Entonces, sí, tenemos 29 categorías, pero de estas 29 categorías hay divisiones. En este caso hay 145 divisiones.
Y cada división también tiene un número de secciones, más de 800 secciones. Y de hecho, las secciones tienen subsecciones. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros estamos tratando de categorizar algún elemento figurativo, nos vamos a ir por, precisamente, primero, identificar una categoría, después una división y después una sección. ¿Vale? De manera que podría quedar algo como categoría 1, división 7, sección 16, subsección 12. Porque en esa categoría en específico se encuentra nuestra figura. Y para entender un poquito mejor esto que acabo de explicar, que a lo mejor no se entendió muy bien, tenemos este ejemplo. Vemos una imagen, un logotipo de stock. De hecho, incluso le dije la marca de agua ahí para que se entienda que es una imagen de stock y no una marca real, en la cual observamos varios elementos. El ejemplo va solamente con uno de esos elementos, que es una niña comiendo, punto. Pero además del elemento figurativo que es una niña comiendo, tenemos otros. Una sandía, 3 árboles en el fondo, un círculo en ese fondo, unas líneas azules con blanco, franjas azules y blancas, un listón al frente que incluye letras, etc. Entonces, sabiendo esto, lo que tenemos que hacer es dividir todos esos elementos de uno por uno para poder identificarlos. ¿Ok? Repito, para este caso vamos a hacerlo solamente con la niña comiendo, pero se tendría que hacer con todos los elementos. Entonces, sabiendo esto, tenemos que empezar a categorizar. Y en este caso, vamos a irnos a la categoría número 2, que son seres humanos. Después de abrir esa categoría, nos vamos a ir a la división número 5, donde vienen los niños. Después tenemos seres humanos, después niños, y después nos vamos a ir a la sección que habla específicamente de niñas. Y después nos vamos a ir a la subsección 18, que habla de niños comiendo, o en este caso, niñas comiendo. ¿Ok? Toda esta categorización es la que tenemos que hacer. Una vez visto esto, tenemos entonces la categoría 2.5.3.18, solamente para hablar de la niña. Entonces tenemos esa categoría, después tenemos que buscar en qué categoría van las sandías, y que son sandías específicamente partidas en cierta forma, e incluso podría haber una subsección para sandías mordidas o sandías con o sin semillas y demás. Después otra categoría para los árboles, otra categoría para el círculo de fondo, otra categoría para el listón, otra categoría para el tipo de letra, otra categoría para las franjas de la parte trasera que representan reflejos de sol y demás. Entonces son por lo menos 7 categorías distintas que tendríamos que identificar para esa marca. ¿Vale? Así es como clasificamos este tipo de elementos. Como podrán darse cuenta, como podrán pensar, cuando hacemos este tipo de búsquedas no son tan sencillas como una búsqueda de nombre. El nombre es facilísimo. En 20 minutos o una hora ya tendremos resuelto nuestro problema. Pero cuando hablamos de la parte figurativa es un poquito más complejo. El día de mañana entraremos un poquito más a la práctica de esto y les estaré comentando cómo se realiza una búsqueda figurativa dentro de las bases de datos de INC. Por lo pronto sería todo por la sesión del día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda o comentario. Muy bien, vamos a dejar entonces hasta aquí la sesión. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana y pues listo. Excelente tarde. Hasta mañana. Gracias, profesor. Hasta mañana. Nos vemos. Gracias, profe. Igualmente. Hasta mañana.